soy Emily Tinoco y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el capítulo número 16 del libro Un corazón como el de Dios. El capítulo del día de hoy titula La crueldad de la humanidad. Les voy a ser muy sincera, cuando estudié el estudio del día de hoy, cuando estudié este capítulo, la tristeza me invadió totalmente. Me sentí muy triste y lágrimas corrieron por mi rostro porque la historia que les voy a contar hoy día es totalmente fuera de lugar, porque vamos a ver que Saúl no se rindió de querer atrapar a David, sino que en esta oportunidad hizo algo terrible. Y ya lo veremos. Primero vamos a recordar que en el capítulo número 14 vimos cómo David estaba huyendo de Saúl y se dirigió a la ciudad de Nob, donde es la ciudad de los sacerdotes. Recuerdan que ahí se encontró con Ahimelech y Ahimelech le ayudó. Y después de eso, en el capítulo número 15, se dirigió hacia unas cuevas y ahí se escondió. Nuestra historia del día de hoy es como una continuación de la parte en la que estaba David con Ahimelech. Sucede que después de todo esto, Saúl estaba en su palacio y se estaba victimizando ante sus soldados y decía, ¿cómo es posible que todos estén a favor de Isaí, todos quieran ayudar al hijo de Isaí, a David? O sea, se refería a David. ¿Cómo es que todos quieren ayudarlo a escapar de mis manos, si él es mi enemigo? Y incluso mi propio hijo hizo un pacto con el hijo de Isaí. ¿Cómo es posible que todos estén haciendo eso a su rey? Y en ese momento había un hombre llamado Doeg, el edomita. Este hombre fue con el chisme a Saúl. ¿Y saben qué le dijo Doeg a Saúl? ¿Sabes qué, Saúl? Yo estuve en ese momento, estuve en Nob, y yo vi cómo el sumo sacerdote Ahimelech ayudó a David a escapar. E incluso le dio una espada que era la de Goliat. Saúl se enfureció en gran manera. Ustedes ya se imaginarán, él tenía un carácter muy fuerte. Y que supo esto, se enojó en gran manera y fue y dijo, tráiganme a todos los sacerdotes que estén ahí y principalmente tráiganme a Ahimelech. Entonces trajeron a todos los soldados, todos los soldados fueron a traer a todos los sacerdotes y los pusieron ahí enfrente de Saúl. Y Saúl le dijo a Ahimelech, ¿por qué has ayudado a mi enemigo a escapar? Ahimelech estaba totalmente confundido porque él no sabía que había un complot entre el rey Saúl y David. Él le dice, rey, yo soy lealmente a ti y siempre voy a serte leal. Yo no sabía que entre tú y David había una enemistad, yo no sabía nada de esto. Pero ¿saben qué? Al rey Saúl no le importó las palabras del sumo sacerdote Ahimelech. No le importó que no supiera nada, sino tomó una actitud muy terrible. ¿Saben qué hizo? Ordenó a todos sus soldados a que eliminaran a los sacerdotes que estaban ahí, incluyendo a Ahimelech. Cuando los soldados escucharon esto, todos se negaron. Nadie quiso matar ni tocar a ninguno de los sacerdotes. Pero adivinen quién estaba ahí. Doeg. Este hombre era muy malo. Y Saúl le dijo, ¿sabes qué, Doeg? Mátame a todos los sacerdotes que están aquí. Y Doeg, sin pensarlo, sin cuestionar al rey, obedeció. Y ese día mató a Ahimelech y a todos los sacerdotes que estaban ahí. En total eran 85 sacerdotes que estuvieron ese día y perdieron la vida. Eran personas inocentes, pero todos murieron por las emociones negativas que tenía en ese momento el rey Saúl. Muy triste, ¿verdad? Si esta escena es muy triste para ustedes, imagínense la que viene. No le bastó con que murieran estas 85 personas a Saúl y mandó a matar a las familias de cada uno de los sacerdotes. Fue y mandó y mataron a sus familias, que estaban incluyendo hombres, mujeres y niños. Qué triste, ¿verdad? Incluyendo a su ganado también. Es decir, eliminaron todo lo que les pertenecía a cada una de estas personas. ¿Cuán lejos pueden llegar estas emociones negativas a hacerte actuar como Saúl, verdad? Saúl estaba fuera de sus cabales. Por querer vengarse de David, por querer hacerle daño a él, tocó a todas estas personas inocentes.
Pero adivinen qué, de entre todas esas personas, de entre todos los sacerdotes, solo uno sobrevivió. Y estamos hablando de Abiatar. Abiatar era el hijo de Ahimelech. Era un sacerdote también. Y él se escapó, es el único que sobrevivió ese día a esa gran masacre. Y adivinen a dónde se dirigió Abiatar. Se dirigió en donde estaba David en ese momento. Abiatar llegó al lugar donde estaba David y le contó todo lo que había sucedido, que habían matado a su padre, a su familia, a sus amigos. Imagínense cómo se debe haber sentido David en ese momento. Primero David le responde lo siguiente y le dice, yo ese día que vi a Doeg en el lugar, yo sabía que él iba a decirle a Saúl que Ahimelech me estaba ayudando. Imagínense los sentimientos que tenía en ese momento David. Se debe haber sentido muy culpable, ¿verdad? Y sobre todo muy triste porque murieron muchas personas, demasiadas personas. Muchas veces nos vamos a sentir como David, nos vamos a sentir tristes, pero algo que debemos aprender de él es que él siempre confiaba en Dios. Y un joven, conforme al corazón de Dios, debe confiar siempre en Dios. Y David aprendió 4 cosas de esto, de todo lo que había vivido. Número 1, que el culpable de todo era nada más y nada menos que Saúl. Saúl era el culpable de todo, de las muertes de cada una de las personas y de haber usado a sus propios hijos y de todo lo que había hecho, de todo lo que ya les he contado, solo tenía la culpa Saúl. Número 2, que Dios siempre iba a vengar a las personas que lo trataban mal. No le tocaba a él la venganza, sino a Dios. Número 3, que debía poner siempre su confianza en Dios. Y número 4, que Dios es bueno. ¿Cómo podemos nosotros aplicar toda esta historia en nuestras vidas? Podemos usar esos 4 puntos que aprendió David en ese momento y aplicarlo a nuestras vidas. Por ejemplo, número 1, Dios no es el autor de la destrucción. Muchas personas me han preguntado por qué Dios siempre permite tanta maldad en este mundo. Y es una pregunta que siempre nos hacen a los cristianos, seguramente a ustedes les han hecho esta pregunta. Y les voy a dar una respuesta. Dios en su soberanía es santo, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él creó el mundo, creó al hombre, y Él tiene todo el derecho de hacer lo que Él quiera, lo que a Él le plazca. Y nosotros, como sus hijos, no tenemos por qué cuestionar a Dios, no tenemos por qué cuestionar lo que Él haga. En su lugar nosotros tenemos que amarle, servirle, adorarle. Pero muchas personas me van a seguir preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios sigue permitiendo que haya tanta maldad? Vamos a ir a la Biblia y nos vamos a dirigir a Romanos capítulo 3, de los versículos del 10 al 18, y yo les voy a dar una respuesta con esto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Nos vamos a dirigir a un escenario que ocurre en Génesis. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios? Dios solo les había dado una orden, que no comieran del fruto que Él les había prohibido. De un solo fruto, porque el jardín del Edén tenía un montón de frutos, tenían todo, pero solo de uno no debían comer. Y en ese momento ellos tenían que obedecer a Dios. ¿Pero qué decidieron? Tuvieron la opción
de obedecer a Dios. Eva tuvo la opción de obedecer a Dios, pero ¿qué hicieron? Decidieron ir por el lado en el que va en contra de Dios y desobedecieron. ¿Por qué le echamos la culpa a Dios de nuestras acciones? Si hay maldad en este mundo no es por culpa de Dios, es por nuestra culpa, porque nosotros mismos hacemos esas cosas malas. Nosotros tomamos malas decisiones y producto de ello hay consecuencias. Por eso es que hay maldad en este mundo, no por culpa de Dios, sino por nuestra culpa. En segundo lugar, Dios vengará el mal. No nos toca a nosotros vengarnos de las personas que nos hacen daño. Eso le corresponde a Dios. Cuando una persona te hace daño, está cometiendo pecado. Y el pecado no puede entrar al cielo. Dios es 3 veces santo y no va a permitir que en su reino entre pecado. Entonces todas aquellas personas que han cometido pecado solo tienen un destino, que es el infierno. Así que Dios es justo. Pero muchos dicen, Dios es amor, Dios me va a perdonar. Sí, Dios es amor, pero también Dios es justo. No significa que Él ame más y no sea justo. Dios tiene amor y justicia y esos van de la mano. Así como nos ama, también nos va a castigar. ¿Cómo les pondré un ejemplo? Padres, ¿qué hacen cuando un niño se porta mal? Les dan un aviso, ¿verdad? Les dicen, no te portes mal, no te portes mal. Pero ¿qué pasa si ese hijo es desobediente y se porta mal? Los padres tienen que castigar a ese niño para que pueda aprender a que esas cosas no se hacen. Entonces el castigo es lo que es la consecuencia de los actos. Entonces Dios también es justo y nos va a castigar si nosotros nos portamos mal y cometemos pecado. Número 3. Debemos poner nuestra esperanza en Dios. ¿En qué pones tu esperanza? Hoy en día siempre les repito este tema, pero es un tema en el que estamos viviendo hoy en día. Muchas personas están poniendo su esperanza en médicos, en recetas que te van a librar del COVID, pero solamente tú debes poner tu esperanza en Dios, porque Él es el único que da vida y también la quita. Tú debes poner tu esperanza en Dios y en nada más. Y en último lugar, no importa cuán malo parezca todo, Dios es bueno. Si bien es cierto, parece que estuviéramos ahorita en una escena en la que todo sea blanco y negro, ¿verdad? Muchas personas están sufriendo de depresión y ansiedad por lo que estamos viviendo y piensan que toda su vida está rodeada en colores blanco y negro, colores grises. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos saber una cosa: Dios es bueno en todo momento y en todo lugar. Y Él siempre va a ser bueno con sus hijos. Pero nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Tenemos que siempre confiar en Él. Porque todos los hijos que confían en Dios es porque realmente creen que Dios tiene el poder. Pero si tú no estás confiando en Dios, es porque no crees en lo que puede hacer Dios. Y eso está mal. Así que jóvenes, les animo a que tomen la actitud de David. Confíen en Dios. Nunca cuestionen su voluntad. Espero que el capítulo de hoy haya sido de bendición para sus vidas. Dios les bendiga. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo.